Hola, en este video trabajaremos con una actividad en la cual vincularemos algunos conceptos referidos a distribución de la proporción muestral. La actividad dice lo siguiente: una empresa sabe que la proporción de cuentas atrasadas es del 20%, un auditor toma una muestra al azar de 20 cuentas y quiere estudiar la proporción de cuentas atrasadas. La primera consigna nos pide definir la variable e indicar los valores que asume. Bueno, la variable en cuestión es la proporción muestral, que la vamos a denotar con la letra P sombrero, que en este caso está representando la proporción de cuentas atrasadas en una muestra de tamaño 20. Esta variable aleatoria, proporción muestral, surge del cociente entre X y el tamaño de la muestra, donde X es una variable aleatoria discreta que cuenta la cantidad de éxitos en una determinada muestra. En este caso, X va a representar la cantidad de cuentas atrasadas en una muestra de tamaño 20. Por lo tanto, X se distribuye binomial con los parámetros n igual a 20, que es el tamaño de la muestra, y p igual a 0,20, que representa la probabilidad del éxito. Esta variable aleatoria X puede asumir los siguientes valores: 0, 1, 2 y hasta 20, que es el tamaño de la muestra. Con respecto a los valores que puede asumir la proporción muestral, es decir, la variable aleatoria P sombrero, fijémonos que esta variable representa la proporción de éxitos que obtenemos al tomar una muestra. Por lo tanto, los valores que puede asumir van a ser 0, 1 veinteavos, 2 veinteavos y así sucesivamente hasta llegar a 1. La segunda consigna nos pide que comentemos las características de la distribución y presentemos la función de probabilidad para este caso. Bueno, como vimos, la proporción muestral es una transformación de la variable aleatoria X, que vimos que se distribuía binomial. Por lo tanto, va a conservar su naturaleza y va a tener la misma función de probabilidad que esa variable aleatoria X. Por lo tanto, la proporción muestral se va a distribuir binomial con los mismos parámetros que vimos anteriormente y la proporción muestral va a tener como función de probabilidad la misma función que tenía la X, es decir, una función de cuantía para una variable de tipo binomial, con la diferencia de que donde antes figuraba la X, ahora vamos a tener que reemplazarla por la expresión n por p sombrero. En la consigna número 3 tenemos que definir y calcular la esperanza y el coeficiente de variación. La esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, que en este caso asume el valor 0,20. Con respecto al coeficiente de variación de la proporción muestral, va a ser igual al cociente entre la desviación estándar y la esperanza de la proporción muestral. La esperanza la hemos calculado anteriormente, mientras que la desviación estándar de la proporción muestral va a ser igual a la raíz cuadrada positiva del cociente entre p por 1 menos p y el tamaño de la muestra. Si reemplazamos estas expresiones por los datos del ejercicio, vamos a llegar a que el coeficiente de variación de la proporción muestral es igual a 0,4472 o lo que es lo mismo al 44,72%. Cabe aclarar que en este caso estamos asumiendo que trabajamos con muestreo con reposición o con reemplazo. En caso de que el muestreo sea sin reposición, deberíamos corregir la varianza de la proporción muestral y por consiguiente también la desviación estándar. El punto 4 nos pide calcular la probabilidad de que en la muestra por lo menos la mitad de las cuentas presenten atraso. Es decir, tenemos que calcular la probabilidad de que la P sombrero sea por lo menos 0,5. Para calcular esta probabilidad podríamos recurrir a la función de probabilidad de la variable aleatoria P sombrero que hemos determinado en el inciso 2 de este ejercicio. Pero como las aplicaciones que utilizamos no tienen esta distribución en particular, vamos a poder calcular esta probabilidad
recurriendo a la distribución de la variable aleatoria X, recordando que la variable aleatoria P sombrero era igual al cociente entre la variable aleatoria X y el tamaño de la muestra. X, en este caso, recordemos que representa la cantidad de cuentas atrasadas en un tamaño de muestra igual a 20 y que se distribuía binomial con parámetros n igual a 20 y p igual a 0,20. Por lo tanto, calcular la probabilidad de que la P sombrero sea por lo menos 0,5 es equivalente a calcular la probabilidad de que X sea por lo menos 10. Para calcular esta probabilidad podemos recurrir a las distintas aplicaciones que hemos visto en el curso. En este caso les traje la imagen del calculador de probabilidades y cuantiles que ofrece el programa InfoStat. Por lo tanto, la probabilidad que solicite este inciso resulta igual a 0,0026. Ahora pasamos al apartado B, en donde nos proponen un cambio en el tamaño de la muestra. En los incisos anteriores trabajamos con una muestra de tamaño 20 y ahora nos proponen una muestra de tamaño 200. Por lo tanto, en lo que respecta a la definición de la variable y de los valores que ésta puede asumir, como así también las características de la distribución y de la función de probabilidad en particular, los cambios van a estar asociados a este nuevo tamaño muestral. Es decir, que ahora pasamos a tener una muestra de 200 cuentas en lugar de 20 como veníamos trabajando en los incisos anteriores. Bueno, el punto 3 nos pide definir y calcular la esperanza y el coeficiente de variación. En el caso de la esperanza de la proporción muestral, esta no se modifica, pero el coeficiente de variación ahora sufre una reducción. Y esto se debe a que al aumentar el tamaño de la muestra, la desviación estándar de la P sombrero va a reducirse. Entonces esto impactará en una merma del coeficiente de variación que ahora asume el valor de 14,14%. El inciso 4 nos consulta si es posible calcular las probabilidades con otra distribución. Y para ello vamos a recurrir a la aplicación del teorema central del límite, el cual establece que cualquiera sea la población, si nosotros tomamos una muestra lo suficientemente grande, la suma de variables se va a distribuir aproximadamente normal. Entonces, en este caso, recordemos que la variable aleatoria X, que se distribuye binomial, se la puede definir como una suma de variables bipuntuales. Por lo que la variable aleatoria X y su transformación, que es la P sombrero, convergen en distribución a la normal siempre y cuando el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande. Ahora lo que habría que determinar es cuando la muestra es suficientemente grande. Para ello tengamos en cuenta que empíricamente vamos a poder obtener buenas aproximaciones de probabilidad utilizando el modelo normal si n por p y n por 1 menos p ambos son mayores a 5. Si reemplazamos estas expresiones con los datos del ejercicio, vamos a ver de que se cumplen ambas desigualdades. Entonces podemos concluir que la proporción muestral se distribuye aproximadamente normal con esos parámetros, con media igual a la proporción poblacional y con varianza igual al cociente entre P por 1 menos P y el tamaño de la muestra. Ahora bien, por otra parte, tenemos que definir la variable normal estandarizada, la cual la vamos a denotar con la letra Z, que surge de la siguiente expresión. Es decir, vamos a tomar el valor de la variable menos la esperanza de esa variable dividido la desviación estándar de la P sombrero. La variable Z converge en distribución a una normal cuyos parámetros son 0 y 1. El punto 5 nos pide calcular la probabilidad de que en la muestra por lo menos la mitad de las cuentas presenten atraso.
Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que la P sombrero sea mayor o igual a 0,5. Como hemos visto que se verifican las condiciones que establece el teorema central del límite, podemos calcular esta probabilidad a partir de la variable normal estandarizada z. Para ello vamos a calcular el valor estandarizado, que es el valor de la variable menos la esperanza de la P sombrero, y a ese resultado lo vamos a dividir por la desviación estándar de la P sombrero. Es decir, vamos a calcular la probabilidad de que z sea mayor o igual a 10,61. Esta probabilidad la podemos calcular con cualquiera de las aplicaciones que hemos venido trabajando en el curso. Y en este caso, esta probabilidad va a asumir un valor prácticamente nulo. El punto 6 nos pide calcular la probabilidad de que la proporción de la muestra difiera de la proporción poblacional en más de un 10%. Es decir, esto es equivalente a calcular la probabilidad de que la P sombrero sea menor a 0,10 o que la P sombrero sea mayor a 0,30. Por lo tanto, vamos a calcular ambas probabilidades de forma análoga a lo que hicimos en el inciso anterior y vamos a llegar a la conclusión de que esta probabilidad es aproximadamente 0,0004. El punto 7 nos pide calcular la probabilidad de que la proporción muestral difiera de la poblacional en menos de 0,05. Esto equivale a calcular la probabilidad de que la P sombrero asuma valores entre 0,15 y 0,25. Vamos a trabajar a partir de la variable normal estandarizada z y vamos a llegar a la conclusión de que esta probabilidad es igual a 0,9232. El punto 8 nos solicita comparar los resultados utilizando la distribución original y la aproximación. Acá tenemos las tres probabilidades que hemos calculado y los valores que hemos obtenido trabajando con la aproximación con el modelo normal. Ahora lo que deberíamos hacer es calcular estas probabilidades utilizando la distribución original, es decir, calcular las probabilidades exactas. Para ello debemos operar de forma análoga a lo que hicimos en el inciso 4 del apartado A. Por lo tanto, acá les dejo los resultados para que después ustedes puedan corroborar. Bien, si comparamos los resultados utilizando la distribución original y la aproximación, podemos ver que son muy similares entre sí. Entonces, de esta manera podemos corroborar lo que enuncia el teorema central del límite. Bueno, muchas gracias y espero que les haya